No, yo diría que uno de los factores que han permitido tener resultados, yo lo asociaría en todo el continente, en donde se han comenzado a hacer uniones entre el concepto de desarrollo rural más tradicional y el desarrollo territorial. La concepción territorial que le da una visión más integral, que entiende que los motores de desarrollo están en una combinación entre lo urbano y lo rural, que no hace esa división tajante, que entiende que el tema no es solamente la economía campesina, no es exclusivamente tratada en forma aislada, sino en entornos de dinámicas económicas más amplias, pero también de temas ambientales, de temas políticos, que aporta la visión territorial. Creo que es un factor que ha marcado una gran diferencia en las últimas décadas en América Latina. Yo diría que ahí está. Ahora, si uno lo mira por países, creo que en el caso, digamos, emblemáticos en este momento, en el caso de Brasil, yo diría que un factor determinante de los éxitos que se puedan tener es que uno se ha reconocido el territorio como identidad, y cultura, identidad, estructuras de relación, porque teóricamente se dice el territorio es una construcción histórica, sí. Aquí se reconoce como una acción específica para armar programas, o sea, el territorio, y algo que decimos nosotros, el territorio no se hace para una política, el territorio se reconoce. El éxito de Brasil en muchas zonas, en otras no ha sido tan exitoso, pero en muchas zonas ha sido reconocer las dinámicas territoriales existentes, por ejemplo en procesos de colonización, por ejemplo en procesos étnicos. Se reconocen las dinámicas históricas de construcción social, de construcción de proyectos territoriales. Crear un proyecto territorial de la nada es muy difícil, pero en el Cerrado brasilero hay dinámicas que sí hay unos modelos de apropiación, sobre todo de incorporación a actividades productivas de unas tierras que no estaban antes incorporadas, donde ha habido unos desarrollos tecnológicos muy fuertes que han permitido crear unos modelos rentables, eficientes. Pero eso es solamente el componente del modelo, o sea, para uno entender la lógica del Cerrado brasilero, tiene que entender una dinámica que tiene una economía mucho más fuerte, una economía urbana fuerte, unas políticas de apropiación del territorio, unas políticas de ordenamiento territorial poderosísimas, una regionalización, el tema de los esquemas institucionales de federalización, es decir, el poder de los estados brasileños en la gestión de esto. Luego realmente no hay un modelo del Cerrado brasilero. Muchas veces se asocia el modelo del Cerrado brasilero a las grandes inversiones que ha habido últimamente en una serie de cultivos altamente rentables con una visión internacional de mercado, que ha generado una economía muy importante con altísimas inversiones, con apoyos que han jalonado distintos tipos de desarrollo. Entonces yo diría ahí, y lo he oído, entonces en Brasil no se habla del modelo del Cerrado brasilero, es afuera que se habla del modelo del Cerrado brasilero, y ahí habría que discernir de qué estamos hablando, de la gran inversión, la gran empresa, el meter tecnologías totalmente de punta, como por ejemplo el tema de transgénicos, como por ejemplo el tema de la agricultura, no para la alimentación sino para la energía, porque Brasil uno de los temas, porque no es solamente el modelo, y en eso me gustaría tocarlo. Hay unos desarrollos agropecuarios en Brasil de una dinámica impresionante que responden a políticas que nada tienen que ver con la agricultura, son políticas de energía. Cuando Brasil establece desde la política energética que va a subvencionar y que va a establecer cuotas de participación de los biocombustibles dentro de todo el consumo de combustibles, jalonó el sector agrícola, no es una política agropecuaria. Cuando se establece hace años que la mezcla... Cuando no dices que no es una política agropecuaria, dices es una política territorial. ¿O no? No, es una política sectorial energética. O sea, realmente hay mucho de lo que está pasando en Brasil que está determinado por uno de los jalonadores de la agricultura en el mundo moderno, y es la energía, la bioenergía. La bioenergía está jalando muchísimo. O sea, e inclusive se habla, eso es algo que no está totalmente definido, pero se habla mucho de la competencia entre la producción para energía y la producción para alimentos. Todavía la producción para energía es una porción pequeña de la total de producción agrícola, pero
Lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Argentina en el tema de producción para la energía, principalmente Estados Unidos con el maíz, o sea, para el etanol, donde se ha subvencionado la producción agrícola para energía. Esa es una política energética, es una política de cambiar la matriz energética de los países, no es una política agrícola, en el sentido de que nosotros desde la política agrícola se incentivan una serie de modelos. Entonces, eso forma parte de lo que son... Pero es una política de subsidio directamente, ¿no? No, hay subsidio, como en el caso de Estados Unidos muy fuerte, pero cuando un gobierno saca una ley, una disposición que dice a partir de este año vamos a hacer los siguientes incrementos, es obligatorio, le dice a las estaciones de servicio, pues, que el combustible que van a utilizar los vehículos en Brasil va a utilizar un 2% de biocombustible, que luego pasará al 3%, y luego al 5%, y luego al 10%, y luego al... Ahí el Estado no invierte nada. Es una medida de regulación, pero eso jalona absolutamente todo. Bueno, vuelvo sobre el punto de que no puede haber respuestas genéricas a lo que se llame la agricultura brasileña, porque la agricultura brasileña tiene todo un conjunto de estratos, o sea, es muy diversificada. Está el tema, por ejemplo, de la soja, la gran producción de soja, que es un modelo, que está en este momento en ebullición, en discusión, en debates, hay mucha controversia. Pero hay otros modelos de producción, por ejemplo, en el tema ganadero, Brasil tiene un modelo de producción muy importantes, pero también hay la otra dimensión, que es lo que allí se llama en Brasil agricultura familiar. Brasil tiene una política muy fuerte de agricultura familiar, y la tiene y la ha desarrollado, ha sido un proceso que se ha dado desde hace años con la creación inclusive de un ministerio para la agricultura familiar, que sale del Ministerio de Agricultura, con una participación de la sociedad civil impresionante. En Brasil, en los tiempos de Fernando Henrique Cardoso, se crea el Ministerio de Desarrollo Agrario, como presión de la sociedad civil, de las organizaciones rurales. Luego, en el tiempo de Lula, se crea una Secretaría de Desarrollo Territorial, ojo, desarrollo territorial. En Brasil no se habla de desarrollo rural, se habla de desarrollo territorial. Con énfasis en agricultura familiar, que suena como una cosa extraña. Es extraño que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar tenga dentro una Secretaría de Desarrollo Territorial, pero es la comprensión de un tipo de modelo donde se plantea el agricultor familiar individualmente considerado es literalmente inviable. El agricultor familiar, o que en otras partes lo llamamos pequeña agricultura o pequeño empresario, tiene posibilidades en tanto se asocia. Pero asociado inclusive tampoco es posible, porque crea economías de escala. Es posible si se consideran no como productores de maíz asociados, sino en consideración a su entorno económico de dinámicas, que es el clúster productivo, sistemas localizados de producción. Pero inclusive se dijo, no es suficiente. El clúster productivo requiere un entorno territorial, donde están los bienes públicos, donde están los conflictos, donde está la estructura política, social, la cultura, el tema ambiental, la oferta ambiental. Todo eso en conjunto da que para atender al agricultor familiar individual hay que crearle esos entornos. Y esos entornos son la política territorial de Brasil para la agricultura familiar. Entonces Brasil tiene un esquema, su Ministerio de Desarrollo Agrario tiene un área de reforma agraria, que es muy importante, tiene un área de agricultura familiar y tiene un área de desarrollo territorial. Entonces, ese es otro modelo, es un modelo de agricultura familiar, y es un modelo donde inclusive, uno de los temas, y vuelvo a lo energético, cuando el Estado brasilero pone sus cuotas de contribución de bioenergía en el consumo total de energía de Brasil, una política ya sectorial agraria dice, de ese biocombustible hay un porcentaje obligatorio que debe provenir de agricultura familiar. Entonces establece y mete modelos donde tanto Embrapa como un actor fundamental en el mundo agrícola. Embrapa es el Instituto de Investigaciones, de Pesquisas, de Investigaciones Agropecuarias de Brasil, que es un instituto poderosísimo, gigantesco, donde el Estado brasilero, Brasil no compró el modelo de privatizar la tecnología ese, ¿no? O sea, no creó estos modelos como en otros países se vendió la idea.
Embrapa contribuye con tecnología, pero hay otro actor fundamental en este tema del que estamos hablando, y es Petrobras. Petrobras tiene unos programas con agricultura familiar importantísimos, que jalonan el desarrollo rural. Perdona, la agricultura, cuando hablas de agricultura familiar, ¿es agricultura para el mercado interno o también hay de exportación? No, también. La verdad es que obviamente Brasil tiene una característica y es que tiene un mercado interno monumental. O sea, realmente Brasil es uno de esos países donde está autocontenido. La verdad es que la importancia del mercado externo para Brasil está más en el área de divisas, de políticas macroeconómicas que requieren, más que de tener que buscar mercados. O sea, solo Sao Paulo es la 10ª economía del mundo. Entonces tienen ahí mismo unos mercados importantísimos. Sin embargo, hay sectores de exportación, pero, y realmente aquí, bueno, digamos, también hay que mirar las estadísticas cuando uno habla de exportaciones, porque también sobre eso hay unos ciertos mitos. Realmente la porción de alimentos que se comercian en el mercado mundial, sobre todo de origen de pequeña o mediana agricultura, son mínimos. Los mercados importantes son mercados locales, regionales y nacionales. La gran exportación, lo que cubre la gran exportación de alimentos y productos agrícolas en el mundo, son los grandes commodities, son los mercados de cereales y ese tipo de cosas. Pero los mercados de alimentación básica son más mercados locales. Entonces, eso significa que no es que haya una estrategia específica para decir el éxito está en la exportación. Ahora, es diferente el caso de Centroamérica. En Centroamérica tienen que jugar a la exportación porque tienen mercados internos muy pequeños. En un país como Costa Rica apunta su sector agrícola a la exportación, porque realmente el mercado costarricense es un mercado limitado. Y por eso ellos, cuando uno mira las proporciones, la proporción de exportaciones de Costa Rica es mayor que la de Brasil o la de México, porque obviamente ahí se la juegan. El caso chileno es también de exportación. El caso chileno es particular porque tiene un alto nivel de especialización. Tal vez yo diría que uno de los éxitos de Chile en su momento. Es interesante el caso de Chile en términos de la agricultura, y es que cuando se hicieron apuestas de años, décadas atrás, estamos hablando de 40 o 50 años atrás, que hubo el tema del cierre de las economías, o sea, de la sustitución de importaciones. Los países dijeron, bueno, ¿qué es lo que vamos a desarrollar nosotros adentro? Ya que tenemos capturado nuestro mercado porque no dejamos que entren de afuera. Por sectores fueron escogiendo las líneas, diciendo, nos va a meter por aquí. En el sector agrícola, y para el caso colombiano, por ejemplo, se le dio mucho énfasis a cereales, donde es que Colombia no tiene competitividad en cereales. El mundo de los cereales está en los países templados, donde las tecnologías agrícolas, pues los desarrollos tecnológicos agrícolas, de variedades, manejo, todo esto, tienen unos desarrollos que han llegado a unos niveles de rendimiento en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Australia, en Argentina. No transgénicos, no, lejos de los transgénicos, las variedades tradicionales de mejoramiento. Colombia, por ejemplo, hizo un esfuerzo muy grande en invertir en tecnología, el ICA de Colombia, en tecnología, para hacer adaptación de las variedades desarrolladas en Estados Unidos para ponerlas a funcionar aquí, con unos costos elevadísimos, comenzando porque Estados Unidos en el tema de plagas, por ejemplo, tiene el invierno que corta el ciclo de las plagas. Aquí en el trópico esas variedades son una calamidad en términos de... Bueno, es un ejemplo un poco caricaturesco para decir que mientras Colombia hizo eso y no tuvo una gran preocupación por lo suyo, por poner otro ejemplo también extremo, la guanábana es endémica de Colombia, pero no hay investigación sobre la guanábana. Eso es lo que denomina los cultivos huérfanos. Colombia está llena de cultivos huérfanos, o sea que la gran investigación mundial en agricultura no se hizo para esos cultivos porque no son de interés de los países templados. ¿Sí? Vuelvo a Chile. ¿Qué pasó en Chile? Chile escogió estratégicamente unos sectores como frutas, sectores como el vino, sectores como maderas, sectores como eso, y le metió y le viene metiendo tecnología, inversión, infraestructura, desde esa época,
cuando las economías se abren, aparece un Chile súper posicionado. No se creó por la apertura, es que Chile construyó una base para tener una economía. Lo que hizo la provincia de Mendoza en Argentina con el tema de frutales y vino. Entonces, claro, son altamente competitivos porque han creado institucionalidad, han creado empresariado, han creado tecnología, tienen universidades totalmente especializadas en formar enólogos, o sea, y entonces las frutas chilenas y las frutas argentinas son competitivas en el mundo totalmente, porque han hecho una tarea de largo plazo para crear ese modelo. Ahora, eso en cuanto a la gran economía agrícola, y Chile es un exportador importantísimo. En cuanto a la economía, digamos, más asociada a lo que es el impacto en el desarrollo rural, lo que tenemos claro es que si bien esas grandes economías tienen impactos regionales importantes, hay un componente del desarrollo de esos territorios que es la economía campesina. Lo pondría en estos términos: el desarrollo de la economía campesina no garantiza el desarrollo rural, pero un desarrollo rural sin trabajar la economía campesina no es posible. Entonces yo puedo tener grandes inversiones, y no hablo de grandes empresarios agrícolas. El motor del desarrollo de un territorio rural puede ser, como ha pasado en México, Maquila Industrial, que ha desarrollado un entorno territorial de una forma muy fuerte, y no tiene con la agricultura, pero jalonó la agricultura. El turismo puede jalonar la agricultura, puede jalonarlo, pero si uno deja descolgados los temas de marginalidad, por ejemplo, el tema de la no inclusión de una porción fundamental del mundo rural, que es la pequeña agricultura, uno no logra modelos, o logra modelos de economías de enclave, de una gran ruptura social, como por ejemplo los casos de Colombia. Bueno, Colombia tenía serios problemas en el desarrollo integral de esa economía campesina, tiene problemas estructurales. Colombia tiene en algunas zonas modelos territoriales de vieja data, porque Colombia realmente montó modelos territoriales no como una política agrícola, sino dentro de los procesos de descentralización. Colombia tiene cosas, por ejemplo, de carácter territorial, por decir algo, como las sumatas. Ese es un modelo, o sea, por el que sueñan muchos países llegar a las sumatas. Nosotros las inventamos, las montamos y luego las destruimos. Y no se han cerrado porque están en una ley que no se ha cambiado, pero como estrategia de política no se ha usado. La UMAT es un concepto de la innovación, la transferencia de tecnología, etcétera, a nivel territorial municipal, y era todo un modelo. Pero también los consejos de desarrollo rural, Colombia es pionero en los modelos de desarrollo, de consejos de desarrollo rural, que ahora están expandidos por todos los lados y nosotros los abandonamos. Colombia ha tenido un problema en su capacidad de tener una política de desarrollo rural. No ha logrado consolidar por años una política de desarrollo rural, aun cuando ha hecho una política integral de desarrollo rural. Fue la reforma agraria de los años 60. O sea, la concepción que se tuvo en el gobierno de Lleras Restrepo era una reforma agraria que no era solo tierra. Y recordemos que se crea el INCORA, pero se crean todos los mecanismos de crédito, asistencia técnica, el envolvente. Luego Colombia es uno de los grandes ejemplos en América del DRI. El DRI, el desarrollo rural integrado, estuvo en muchos países. En Colombia fue donde más duró, que era una concepción de que esa economía campesina necesitaba entornos de infraestructura, básicamente era el rollo. Ahí hay varios factores. O sea, sí es cierto, los estudios y los análisis lo muestran, el desmonte de la institucionalidad como un factor de deterioro de las condiciones rurales. La verdad es que está totalmente correlacionado, pero no sé si la causalidad es la adecuada, o sea, no sé el ciclo de causalidad y cómo es, no sé si es que se acabó la institucionalidad, entonces todo se fue al traste, o si parte de que se fue al traste fue acabar con la institucionalidad. Se parece un poco al tema de pobreza, sí. El tema de pobreza que es el tema de la explicación de pobreza tipo Susanita, que Susanita dice, pero esos pobres son pobres porque quieren, porque miren la casa donde viven, miren cómo se visten, la escuela donde estudian, lo que comen, pues así cualquiera es pobre. Esa realmente causalidad ocurre aquí mismo, y es que realmente el tema de la institucionalidad era uno de los factores, pero es que había otros factores. Por ejemplo,
el tema de la crisis política, y no hablo solo de la guerra, no hablo solamente del factor guerra, de la crisis política de nuestra incapacidad en Colombia para crear, no es crear a la larga, sino llenar los espacios de descentralización, autonomía territorial, participación que creamos en Colombia, que se creó antes de la Constitución, pero que la Constitución los formalizó y les dio un gran impulso. Esas estructuras que hemos creado siguen vacías, o sea, no hemos logrado, por conflictos no solo de guerra, por conflictos de otro tipo de intereses, de poderes, de no sé qué. Colombia ha tenido un problema en lo que se parece a Brasil, en muchas regiones de Brasil, y es que han ganado las visiones realmente retardatarias, no de concentración de tierra, porque el tema no es que la tierra se concentre, sino la concentración improductiva de la tierra. Usar la tierra para algo diferente de lo que es su capacidad de producir o generar bienestar, y es usar la tierra para acumular, simple y llanamente, para acumular poder, ni siquiera acumular dinero, sino acumular poder, o casos como en Colombia, donde la tierra se maneja en unos mercados que tienen lógica de corredores de tráfico de armas, de corredores de protección a actores armados, o sea, que son enormes distorsiones. En el caso de Brasil ha pasado algo parecido, por eso el tema reforma agraria en Brasil sigue siendo un tema fundamental. Colombia ahora ha enfrentado reforma agraria, no la llaman reforma agraria, pero es un tema de reforma agraria. Entonces, yo pienso que Colombia ha tenido una confluencia de factores que han impedido eso. Pero lo otro es que en medio de todo eso, sí hay muchos ejemplos y modelos exitosos en Colombia, inclusive exportables, o sea que se exportan. Uno de los casos, lo más emblemático, es café. El modelo de café, con sus altas, sus bajas y no sé qué, pero el modelo de café es una demostración fehaciente de que es posible una economía campesina, porque el café colombiano es economía campesina. Claro. Estamos hablando de pequeños productores, donde si uno analiza el modelo de café, no tiene que ir a buscar, a hacer análisis complicados de ningún lado. Mira el modelo de el modelo de café está atado a la existencia de un mercado potente. Ah, bueno, no, es que todo tiene que estar atado a mercados, o sea, porque, sí, si no, ¿qué hacen? O sea, porque si el ministerio tiene que comprarle la producción a los agricultores, claro, o financiarles a lo que no se vende. O sea, para ti el modelo agrícola tiene que estar atado a un modelo, digamos, de producto exitoso en el mercado, o sea, de demanda, de alta demanda. Pero este café es particular porque o sea, mira, el tema es de que si mercado o no mercado. Cuando habla uno en cualquier sitio del continente con los campesinos ponen en la lista de problemas, el problema principal es comercialización. Comercialización, sí. Entonces, si el único problema de comercialización, pues no me compran, no me pagan lo que yo invertí, no sé qué. Pero esta comercialización no existe. Es el momento en el que se ven todos los problemas que hay. Es el momento en que se ve que no tenía tecnología, entonces lo produjo mal. Es el momento en que se ve que produjo lo que no tenía mercado. Es el momento en que se da cuenta que produjo y no había vías para llevarlo al mercado. En el momento en que se da cuenta que produjo y no había un sistema de comercialización interno con intermediarios eficientes que pudieran llevarlo al mercado. Es el momento en que se hace realidad todos los problemas. Y ese ha sido un error de nuestra política. Hicimos 30.000 cooperativas de comercialización en Colombia, subsisten 30. Bueno, esto que estoy diciendo lo estoy diciendo hace 10 años, esa era la historia hace 10 años. Porque hemos tenido la idea de que es que hay que volver comerciante al productor primario, porque el problema es de comercialización. Es que no, la verdad es que hay una lógica en una economía privada, que es de la que estamos hablando, ¿cierto? No estamos hablando de la socialización de la economía, estamos hablando de economía privada. La economía privada tiene que regirse por un principio fundamental simple. Nosotros creemos que la estrategia política tiene que lograr que el productor venda lo que produce, ¿sí? Cuando la lógica del mercado no es esa. La lógica del mercado es que el productor produzca lo que se vende. Bueno, pero ahí... Porque, ojo, porque hay toda una tendencia de discusión donde se plantea que las soluciones son los grandes negocios. La palma africana, por ejemplo, en Colombia, que se ha vendido como el gran negocio, la palma africana
los rendimientos de palma africana colombiana es que doblan los de los otros países, es una cosa súper exitosa, es un mercado creciente, me he dicho, la rentabilidad de la palma africana, se piensa que tienen que ser negocios de esa magnitud, de rentabilidad, de mercados asegurados, de no sé qué, y no, ni es tampoco el tema del café hoy, porque es que el café no es el café hoy, es el café en la historia de 2 siglos de café en Colombia, que ha creado territorios. Es que la creación de territorios alrededor de un tipo de agricultura hay que verlo históricamente. Entonces, no es eso, estamos hablando de mercados que tienen que cruzar el umbral de la rentabilidad. O sea, tienen que cruzar el umbral de que se venda y el productor gane algo. O sea, eso lo tiene que cruzar, si no, no estamos hablando de nada. Pero de ahí para arriba no es necesario que estemos hablando de ponerlo en la bolsa en Nueva York, de venderlo en Frankfurt, como muchas veces se plantea. No, hay soluciones locales, hay soluciones, por ejemplo, los sistemas agroalimentarios localizados, que es un modelo que une la agroindustria con la producción agrícola en modelos localizados, territoriales, que son pequeños, que son de mermeladas, que son denominación de origen, que son certificados orgánicos, que no estamos hablando de que eso tiene que ser los grandes negocios con las grandes inversiones, no. Lo que se mueve en el mundo rural, en el mundo agrícola, en la pequeña agricultura, es monumental. Estamos hablando de, en el mundo la mitad de los alimentos son producidos por pequeños agricultores. ¿Saben lo que es ese tamaño de mercado? Mira, para decirlo en términos si vale la pena decirlo, vale la pena exagerarlo. El problema es ese concepto de desarrollo rural. Porque no a un extremo, no al extremo español. Hay una política de desarrollo rural, bueno, si hay una política de desarrollo rural. Los territorios rurales de España se han visto beneficiados y han transformado por la política de desarrollo rural. Por Dios que no. Claro. Que es la política de autonomía, la política de infraestructura, la política de integración. Las políticas metropolitanas, regionales y urbanas tienen unos impactos en el mundo rural impresionantes. En el caso, y así voy, o sea, voy de país en país diciendo que el desarrollo, ya viendo en el concepto integral de desarrollo, de progreso, de bienestar, de buen vivir, como quiera que se llame, el componente que llamamos tradicionalmente desarrollo rural, que desarrollo rural etiquetado, no lo digo por concepto teórico, revisando los presupuestos de nuestros países, el rubro presupuestario que llama desarrollo rural se llama reforma agraria, asistencia técnica, extensionismo, crédito para pequeños productores. Ese rubro llamado desarrollo rural es un rubro, o sea, hay política, no hay política, siempre ha habido política de crédito, pero es que eso es una cosa que no es con eso no se desarrollan los territorios rurales. Ahora, hay política de desarrollo rural en Colombia, entendido de esa forma, donde en Colombia, no sé, 1.200 municipios, ya no sé cuántos están en ese momento, 900 municipios son rurales. No esa cosa de cabecera y rezo, no, son rurales incluyendo su cabecera, por decirlo, porque básicamente son de baja densidad, atados a los recursos naturales, a una economía primaria. Si eso llamamos rural, la política de desarrollo de esos municipios rurales no es la del Ministerio de Agricultura en lo etiquetado desarrollo rural, es la de regalías, la de vías, la de energía, la de salud, la de educación, la de todo. Eso es la política de desarrollo rural. Y en ese sentido, claro que hay política de desarrollo rural. Claro. En todos nuestros países tienen un plan de gobierno que un partido político lleva y se lo vende a los electores, que luego se convierte en un plan de desarrollo, que luego se convierte en los planes regionales y todo eso. Y eso ahí está la política de desarrollo rural. Yo le pregunto a un alcalde, al alcalde del municipio, qué sé yo, de Venta Quemada, que es una cabecera así de grande y un mundo rural. Es un plan de desarrollo rural. Pero tendemos a pensar que desarrollo rural es una cosa que maneja una institución que se llama INCODER, que tiene unos rubros allí, que es entregar tierra, asistencia técnica, crédito y no sé qué. Es que con eso no se logra el desarrollo de los territorios rurales. Bueno, pero en ese marco, ¿qué propones? Porque no me contestaste. No, tú me preguntaste que si había o no había política. Yo sí, por eso te digo que sí hay política. Entonces, ¿qué harías? No, nosotros la verdad hemos venido trabajando y defendiendo un modelo que lo voy a sintetizar en los puntos claves del modelo que llamamos la nueva generación de políticas territoriales, sean urbanas, sean rurales, sean lo que sea, pero que abarca el mundo rural.
Y son tendencias, que la verdad hay que aprenderlas más, hay que institucionalizarlas más. Y es, punto uno, definir una estrategia que tenga como objeto de intervención un territorio delimitado, punto uno. ¿Un territorio qué? Delimitado. Hablamos de un municipio, hablamos de un departamento, hablamos de un baldío, algo que yo pueda delimitar. Punto uno. ¿Sí? Segundo, clarificar el modelo de ordenamiento territorial de ese espacio delimitado. Entonces, cuando yo digo, voy a hablar de municipio, mi delimitación y el desarrollo de ese municipio, yo digo, ok, pero es que el municipio está en una estructura territorial mayor, que es un departamento, y el departamento está en una nación. Y entonces yo tengo que decir, ok, esta estrategia, ¿qué voy a hacer en el nivel municipal? ¿Qué toca hacer en el nivel departamental? ¿Y qué toca hacer en el nivel nacional? Es decir, delimito y un modelo de ordenamiento territorial. Y ahí te estoy hablando de lo que sacamos nosotros de los modelos exitosos iberoamericanos. Tercer punto, tengo que tener una estrategia explícita, con voluntad política, con institucionalidad, para garantizar la articulación, coordinación, concurrencia, como lo llaman en México, de las políticas sectoriales que llegan a ese espacio. O sea, tengo que buscar cómo es el modelo. Hay diferentes modelos. Para garantizar que allí llegan todos, siempre. Educación llega, salud llega, vías llega, energía llega, porque todos actúan sobre el territorio. Pero que lleguen articuladamente, que haya algún mecanismo de sinergias, de beneficio, que las carreteras las hagan justo las que necesitan los que están haciendo el desarrollo agrícola, que la salud responda, que si yo monto un modelo de desarrollo turístico, se creen las condiciones de base de seguridad, de salud, ¿sí? para ese tema turístico, que haya articulación. Y eso ha ido muy lejos. México tiene un modelo que llaman el Programa Especial Concurrente, que es un tema muy importante. Entonces, ese sería el tercer punto. Entonces, primero delimitar el territorio, hacer ordenamiento y definir una estrategia para que las políticas lleguen articuladas. Y el cuarto es el tema de transitar de la participación al reconocimiento del conflicto. Territorio es conflicto, como alguien me decía. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que crear un modelo de gestión de ese territorio. Y ese modelo de gestión, ya lo sabemos, se ha dicho 500 veces, tiene que incluir a los actores del territorio. Actores públicos, agentes públicos, actores privados, actores sociales, actores tal. Y eso no es la participación como la hemos conocido tradicionalmente, de ser tenida en cuenta, no. Es la participación sobre la base de la negociación para llegar a un pacto territorial. Esos territorios deben de tener un pacto, y eso es lo que estamos viendo. Los pactos en unos lados lo llaman plan estratégico territorial, plan territorial rural lo llaman en otro lado, pero aún nos falta transitar mucho para que esos pactos sean pactos realmente vinculantes que permitan garantizar el compromiso del Estado, de los privados, de las organizaciones en sacar adelante el proyecto. Ahora, hay pactos territoriales importantes si lo miras en la perspectiva de que los municipios, por ejemplo, en su plan de ordenamiento territorial, caso Colombia, que es excepcional, en su plan de desarrollo y plan de gobierno, es un pacto político territorial. Y que tiene, o sea, que termina en un presupuesto. Lo que pasa es que esos pactos por lo general solo manejan el presupuesto público, no meten el tema privado. Pero te lo sintetizaría ahí, en que eso es una política territorial que tiene una gran importancia en el tema rural, tiene una gran importancia en el tema ambiental, y repetiría, delimitar el territorio, darle ordenamiento en competencias y recursos, garantizar que hay un mecanismo de articulación de políticas y la participación hacia negociaciones y pactos. Eso es lo que yo logro percibir en este momento como lo más avanzado, digamos, y dinámico. Vale, listo.